Es una historia que está conmoviendo a un pueblo muy pequeño en Entre Ríos, Urdinarrain, así se llama, queda a 56 kilómetros de Gualeguaychú, donde está saliendo a la luz un escándalo vinculado al abuso sexual infantil. Ahora se enteran que quien fuera funcionario municipal, quien fuera secretario del Colegio Nacional Secundario Local, muy amigo de muchas familias, un hombre talentoso, reconocido laboralmente, fue denunciado por haber abusado de los hijos de sus amigos cuando estos chicos, que hoy son adultos y recién ahora pudieron hablar, eran niños. De esto vamos a estar hablando en un ratito con una de las víctimas, y uno se pregunta cómo detectar el abuso sexual infantil, que es un delito que generalmente ocurre perpetrado por alguien cercano a las familias, alguien cercano a la víctima, y por eso lo somete a un silencio que lleva este caso, a estas historias, a la impunidad. Bueno, ¿cómo detectarlo tempranamente? Y hay una agrupación de mujeres preocupadas por esta temática que acaban de presentar un manual dirigido a docentes, para que sean los docentes en las escuelas quienes puedan prestar atención frente a este tema. Presentamos el tema y hablamos con ellas ahora ya mismo. ¿Tiene problemas de aprendizaje? Seguro que es porque sus padres se están separando. ¿Le cuesta relacionarse con otros chicos y reacciona con violencia? Debe ser porque está por tener un hermanito. ¿Llora por cualquier cosa o está inapetente? Es porque su familia acaba de mudarse y se está adaptando. Pero, ¿qué garantía tenemos de que ese nene o esa nena no se comporta así porque está siendo víctima de abuso? Por monstruoso que sea, el abuso infantil ocurre. No distingue clases sociales ni cuestiones geográficas y es más común de lo que creemos. Por eso debe estar entre las variables al evaluar los motivos por los que un niño o una niña reacciona de determinada manera. Para que docentes y padres estén en condiciones de detectar síntomas de abuso sexual en menores, la agrupación Mundanas elaboró un manual para docentes sobre abuso sexual infantil. Así no, el silencio y la indiferencia son cómplices. Detectar el abuso sexual infantil, reconocer a una víctima y saber cómo actuar. Con ese objetivo vamos a hablar hoy del tema en vivo en Argentina. Y estamos con dos de las integrantes de la agrupación Mundanas. Gracias por venir. Estamos con Yamila Corín, que ella es arteterapeuta, y con Andrea Mila, que sos sobreviviente de abuso sexual infantil. Muchas gracias. No, a ustedes. ¿Cómo se involucraron con esta temática? Con la temática nos involucramos porque nos tocó. Yo soy mamá de una niña víctima de ASI. ASI es abuso sexual infantil, ¿no? Para entonces, por suerte, yo tenía el apoyo de mis compañeras con las que ya veníamos trabajando cuestiones de violencia de género a través del arte. Pero bueno, esta situación nos arrasó, a mí en lo personal, y ellas acompañaron constantemente. En principio te desmorona, pero después te tenés que plantar y sostener una batalla. ¿Cuántos años tenía tu hija cuando vos te diste cuenta? 9. ¿Y quién abusaba de ella? Su papá, su progenitor. Tremendo. Sí, pero bueno, tremendo era antes de saber. Claro. Creo que lo que tenemos que tener en cuenta es que lo tremendo justamente es no saber. No poder reconocer, no poder actuar, no poder alejar a ese niño o niña de su abusador. Entonces, eso es lo tremendo, no saber. Y Andrea, vos, tu historia. Yo sufrí abusos por parte de mi hermano mayor y bueno, digamos por circunstancias específicas de encontrarme que esta persona iba a ser papá, bueno, me empezaron a surgir un montón de miedos y tomé la iniciativa de denunciar, hacer la denuncia. Y bueno, y en ese camino me encontré con Mundanas que estaban en la misma lucha, con este manual que me pareció también muy concreto, detallado y espectacular para detectar, ¿no? Lo importante de transmitir la palabra para que los docentes, que son, digamos, el espacio donde los chicos, después del hogar, donde más tiempo están, puedan detectarlo, ¿no? Y hacer Vos algo. dijiste, finalmente pudiste hablar. ¿Cuánto pasó desde que vos Mucho. sufriste hasta que lo pudiste poner en palabras? 20 años, más o menos, desde que empezaron los abusos, sí. ¿Y en tu familia nadie se daba cuenta? No, digamos que el entorno familiar se prestaba para que esa situación sucediera, ¿no? Entonces, también creo que
al menos lo que me pasó en mi situación particular fue de estar en una escuela y decir, me hubiese gustado que un docente me preste el oído sí, que preste atención a la situación, ¿no? Que muchos chicos les toca vivir hoy por hoy. El año pasado el Ministerio de Educación de la Nación sacó justamente un manual que, entre otras problemáticas que pueden atravesar la vida de los niños y las niñas y los adolescentes, incluía la problemática del abuso sexual infantil, con herramientas para que los docentes empiecen a entender de qué se trata y puedan ver esto que hablamos, ¿no? Que tal vez pueden ser síntomas, cuestiones que, como la propia característica del abuso sexual infantil, que muchas veces está en el entorno familiar, siempre, es muy difícil ponerlo en palabras. Lo que es importante, ¿no?, me parece, es que los docentes, o sea, no es adjudicarle a los docentes la obligación de hacer un diagnóstico. Los docentes están en contacto permanente con los nenes y las nenas porque todos van a la escuela. Por eso nos pareció importante abordar la educación y los trabajadores de la educación como factores de intervención. Claro. Ahora, no va a ser una docente o un docente quien determine o haga un diagnóstico con algunos indicadores. Sí lo va a poder y le va a poder llamar la atención y va a poder empezar a hacer un andamiaje en ese accionar, cómo llamar a una mamá, cómo hacer notas en la escuela, tratar de llegar a un psicodiagnóstico para ese chico. ¿Es obligatorio para un docente como funcionario, uno podría decir público, hacer una denuncia cuando se entera? Sí, cuando es certera la violencia sexual, sí. O sea, cuando uno está frente a un niño o niña que está siendo vulnerado en sus derechos, tiene la obligación de denunciar. Se trate de abuso sexual infantil o de cualquier otro hecho de violencia. ¿Y qué recepción han tenido entre los docentes con el manual, que acá lo tenemos y que ustedes acaban de publicar, ¿no?, dirigido a docentes? La verdad que fue extraordinaria. Nosotros este manual lo terminamos mediados del año pasado y dimos talleres. Nosotros trabajamos con la dinámica de taller, primero para darle un contexto a esta problemática que no es particular de una casa o de un niño o de una niña, sino que para nosotras tiene un contexto que es la violencia del sistema patriarcal que perpetúa la violencia sexual por determinarla parte del índole privada, digamos. Denunciar la violencia sexual es mucho más compleja que cualquier otro tipo de violencia. Y esto también tiene que ver con un montón de cuestiones que hacen a un problema que es del sistema. Claro. Entonces, no solamente atender un caso particular, sino también tener un contexto de por qué se dan este tipo de violencias, nos parece importante. Después, por supuesto, atender la causa particular. Entonces, en los talleres nosotros lo que hacemos es atravesar por el cuerpo, ¿no? Porque a cada una de las docentes que van a intervenir van a tener que atravesar su propio dolor, porque es un tema muy doloroso. Entonces, poder reconocer y fortalecer el equipo para poder intervenir es fundamental. Nadie sola puede sostener una denuncia, porque la justicia es muy compleja y no siempre justa, maltrata mucho a las mujeres que denunciamos. Entonces, hacer una denuncia de manera aislada y personal es casi ir al matadero. Y a veces lo que ocurre con el delito del abuso sexual infantil es que cuando se habla pasó mucho tiempo y el delito puede estar prescripto. Y es una de las cuestiones que se está debatiendo justamente en la justicia de Entre Ríos, donde salió a la luz este caso que yo les comentaba, de un pueblo, Urdinarrain, donde decenas de chicos hace años atrás fueron abusados, y esto fue denunciado por quien era funcionario municipal, encargado del área de cultura y de turismo del pueblo, secretario del Colegio Nacional, reconocido socialmente por su trabajo, un hombre muy talentoso, y que fue denunciado por abusar de los hijos pequeños de los matrimonios amigos de él. Y estamos en comunicación con Leonardo Musi, que es una de las víctimas que llevó este caso a la justicia. Hola, Leonardo, Mariana Carvajal te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo les va a todos? Estabas escuchando, veníamos conversando sobre la dificultad de la denuncia y la dificultad de que otros que están tal vez en una escuela, los docentes, puedan advertir estas cuestiones. ¿Qué te pasó a vos que demoraste tantos años en poder contarlo? Mirá, yo escucho y escuchaba lo que recién decían las chicas ahí y coincide, básicamente, yo también demoré unos 20 años en expresar esta situación, en poder hablarla con mi familia, básicamente. Y sucede que la sociedad, bueno, venimos de una etapa de silencio, ¿no? Digamos, por lo menos mi generación, yo nací en el 80, imagínate que
que acostumbrados con una dictadura encima de callar los abusos, los abusos en general. Y la sociedad sostiene, me parece a mí, y de hecho no estamos exentos de esas cuestiones del silencio. Contanos qué pasaba ahí con este hombre, Javier Broggi, que fue quien ustedes denunciaron en la justicia. Bueno, él, básicamente yo lo que siento es que aparte de abusar de mí, de otros amigos y de mucha gente que nosotros conocíamos y sabíamos que tenía trato con ellos, este personaje tenía una forma muy particular de funcional, tenía como una especie de organización personal de llevarse chicos a la casa o sacar chicos del colegio. Él era secretario en el Colegio Nacional y él pedía a los chicos para hacer ciertos trabajos y los llevaba a distintos lugares, siempre menores de edad, siempre. O sea, empezaba a abusar de chicos de 8 años y bueno, hasta mientras lo podría sostener, hasta donde él pueda. Usaba toda su influencia porque él era secretario municipal, era secretario en el Colegio Nacional, o sea, era director de cultura en el municipio. Uh-huh. O sea que tenía mucha influencia y todo su trabajo lo hacía en base a poder abusar de los niños. Y también tenía muchos amigos y generalmente los padres, digamos, que también yo me quería referir a eso, que también hay un abuso a la institución, o sea, hay un abuso al colegio, hay un abuso al municipio. Él abusó de todo un pueblo prácticamente. Y nadie se daba cuenta, esto es lo más llamativo porque... él lo manejaba muy bien, claro. Se estima que hay alrededor de 40 víctimas que eran hijos de matrimonios amigos de él y ustedes no podían contar nada. ¿Por qué te costó tanto ponerlo en palabras y sacarlo a la luz? Yo pienso que se juegan cuestiones psíquicas y de miedo. De hecho, la gente tiene tanto miedo de hablar de esas cosas que aunque no esté involucrada, trata de esquivar. No digo que es lo que esté pasando, porque en Urdinarrain pasó algo. Después de que nosotros hablamos, toda la sociedad nos apoyó, se hace una marcha de los globos blancos contra el abuso infantil, o sea, cambió ese paradigma en Urdinarrain. Porque varias madres de tu mamá y otras mamás formaron una organización. Una ONG. Con los gurises no. Con los gurises no se llama, exactamente. Esta causa motivó esa organización. Después, por suerte, esta misma ONG ha defendido de alguna manera y ha echado luz en la oscuridad que había sobre este tema. Claro. Y ha metido ruido y digamos, todas las religiones, todas las instituciones apoyan esta ONG, por suerte. O sea que hay una muy buena respuesta, pero hasta ese momento el silencio y el miedo, la verdad que hacía mucha fuerza. En mi caso particular, no te puedo decir muy bien cuando recién empieza a pasarme, pero porque yo era muy chico, tenía 8 años. Pero pienso que el miedo es la mejor arma para un perverso de esta naturaleza. Y ahora, Leonardo, habrá que ver qué pasa con la causa judicial, si finalmente sigue adelante o se cierra por la prescripción del delito. Claro, vos sabés que en base a eso, básicamente lo que hablábamos con un amigo, que esta situación se explica de esta manera. Un abogado nos explicaba y nos decía, vamos a suponer que hay un chico abusado menor de edad, puede tener 2 años, puede tener 3, puede tener 8, puede tener hasta 18, es menor de edad, digamos. Pero vamos a suponer que tiene 3 años, un caso fuerte, digamos, en ese sentido. La justicia te pide que vos vayas, te consigas un buen abogado, que vayas a un tribunal, que sepas que es un tribunal, que te enfrentes a la justicia. Totalmente. Como un pibe de 2 años. Y imposible. Estas cuestiones prescriben antes de que uno lo pueda decir. Sí, ahora a partir de la ley Piaces, a partir de los 18 años empieza a correr el tiempo de prescripción, pero también sabemos, en tu caso pasaron 20 años, acá también, en el caso de Andrea también, y que es habitual que suceda esto por todo el silencio que uno... Porque también hay un proceso psicológico que se tiene que dar. Porque uno piensa que es el culpable de esa situación, por muchas cosas. Y por la sociedad
pienso que con el contexto en el que estamos ahora, que las cosas están cambiando, de hecho yo estoy hablando ahora con ustedes, con este programa, digamos, Bien. algunas cosas han cambiado. El periodista Daniel Enz hizo un gran trabajo impulsando todo esto. Digamos que hay cuestiones de la sociedad que están cambiando. En Entre Ríos, el caso de Ilarraz, no sé si lo Sí, lo han del seminarista en el Exacto. seminario menor, ahí contra un religioso. O sea que el contexto, yo soy feliz en sentir que el contexto de la Argentina y en el caso puntual de Entre Ríos está cambiando, que la justicia empieza a mirar esas cosas en vez de hacer la vista gorda. Hay un montón de procesos que desarticular todavía con respecto a esto, pero bueno, me parece que es un buen camino. Muchas gracias, Leonardo, por tu testimonio. No, y ojalá por favor. que llegue la justicia avance y el caso no quede impune. Muchas gracias por Ojalá. esta comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Sí, pero yo quiero tomar una cuestión que me parece fundamental, que es la organización. Sí, totalmente. La visibilización es un paso y la organización creo que es otro. Comprender que el daño psíquico es comparable a la tortura y que por eso son delitos que no pueden prescribir, como los delitos de guerra, los delitos de lesa humanidad, no pueden ser prescriptibles. Es como, bueno, parte de una pelea que en la que tenemos que sumar a más organizaciones Claro. y partidos, organizaciones de derechos humanos, Y creo que organizaciones la importancia de hablar de estos temas, ¿no? Porque en la medida que se habla más. Sí, Porque uno romper- sabe que no atraviesa todos los sectores sociales, Totalmente. que es una problemática recurrente, mucho más habitual de la que se sabe, pero que en la medida que se habla se puede seguir hablando y sacándola a la luz. De hecho, nosotras cuando terminamos los talleres que damos a docentes, también lo dimos en Consejo de Niñez de Morón y en hospitales, no hay taller del cual después no nos llamen porque reconocen algún caso o porque ellas mismas fueron víctimas y que empiezan a querer denunciar. Sí. Y en tu caso, Andrea, ¿cómo se sobrevive, ¿no?, a un abuso? Primero creo que más que nada es poder romper con el silencio, que el perverso que te manipula para que vos no hables. Nada, poder romper y encontrarte con otras personas que estén en la misma lucha, o sea, y esto de organizarte y no estar solo. Creo que va de la denuncia que tiene que hacer un docente en una institución, de no estar solo, sino poder encararlo como un grupo. Y también desde lo particular como víctima adulta, también poder encontrar a otros y fortalecerse, ¿no? Eso es lo fundamental, me parece. ¿Y qué hay que mirar? ¿Qué es lo que tiene que mirar una mamá, un docente, una docente para darse cuenta que a esa niña o ese niño algo más le está pasando? Yo creo que hay algo que tiene que ver con reconocer la percepción. Lo que a nosotros nos pasa cuando vemos, creo que en esto los talleres nos dieron cuenta, las docentes siempre se dan cuenta cuando un chico tiene o una nena está con una situación de conflicto, o una mamá porque no duerme bien, porque no come bien, porque juega de manera violenta, Porque se hace dibuja piso, de los manera dibujos, violenta. claro. O sea, cualquier hecho que salga de un estado de bienestar, donde nosotros vemos a nuestras hijas que están contentas y están felices, ya es una alarma. Después, en relación a la cuestión de la problemática particular de abuso sexual infantil, para mí hay que recurrir a un especialista. Bien. Cuando nosotros... Lo que no hay que es negar, me parece, que eso es lo fundamental. Pasa que como es tan doloroso... Es tan doloroso. Muchas veces a las mamás las acusan de, bueno, pero tanto tiempo se cayó, Claro. o será cómplice. No, probablemente su construcción psíquica niegue porque no puede tolerar Porque es un semejante horror aberración. exacto, es tan grande el horror que es muy difícil aceptarlo. Exactamente. Muchas gracias, No, chicas, gracias por a este vos. trabajo y bueno, por hablar de este tema.